El movimiento ondulatorio transversal ocurre cuando la propagación de la onda es perpendicular al movimiento del medio. Mientras que en el movimiento ondulatorio longitudinal, la propagación de la onda y el movimiento del medio ocurren en la misma dirección. Todo sonido se debe a que un cuerpo se encuentra en vibración. El sonido viaja por un medio material como el aire, haciendo vibrar sus moléculas. Este movimiento se propaga en forma de ondas longitudinales. A través del oído percibimos las vibraciones sonoras. Este sentido resulta de enorme importancia para relacionarnos con la naturaleza. El sentido del oído ha sido importante para nuestra sobrevivencia al prevenirnos contra diversos peligros. Aunque el oído es también fundamental para entablar comunicación. Pero el sonido también es usado para crear arte. Las características básicas del sonido son la intensidad, el tono y el timbre. En tanto que el ruido es un sonido inarticulado que no tiene un timbre definido. La intensidad del sonido depende de la amplitud de la onda producida principalmente. La intensidad del sonido se mide con la unidad llamada decibel. La más alta intensidad que el oído humano puede soportar son 150 decibeles. Mientras que la intensidad mínima o umbral de lo audible son 0 decibeles. Otra característica del sonido es el tono. El tono depende de la frecuencia de la onda sonora. Los sonidos agudos tienen mayor frecuencia que los graves. Los sonidos graves tienen baja frecuencia. El tono es otra forma de clasificar los sonidos. Por ejemplo, la voz femenina y la infantil son agudas. En cambio, la voz masculina, por lo general, es más grave. Che bella cosa una giornata al sole. La tercera característica fundamental del sonido es el timbre. El timbre de un sonido depende del objeto emisor.
Al tocar diferentes instrumentos musicales con igual intensidad y en el mismo tono, el sonido será diferente, ya que cada instrumento tiene su propio timbre. Forma de onda sonora. Cuando un objeto emisor de sonido se encuentra en movimiento con respecto de un observador, se presenta el fenómeno conocido como efecto Doppler. Cuando el objeto se acerca al observador, el sonido que emite parece hacerse más agudo cada vez. Y cuando el objeto emisor de sonido se aleja, su tono parece hacerse más grave mientras más se aleja. La explicación para este fenómeno la proporcionó el físico austriaco del siglo XIX, Christian Johann Doppler. Cuando el móvil sonoro se aproxima al observador, este recibe las ondas sonoras con la velocidad del sonido más la velocidad del móvil. Esto provoca que se compriman las ondas y aumente su frecuencia. Y cuando el móvil emisor de sonido se va alejando, las ondas sonoras se separan. En consecuencia, al llegar al observador, tienen menor frecuencia. El mismo efecto ocurre si es el observador el que se acerca o se aleja de la fuente sonora. Existe otro fenómeno relacionado muy cercanamente con las emisiones sonoras. Este se conoce con el nombre de resonancia. La resonancia ocurre cuando un cuerpo que está vibrando se aproxima a otro y le comunica su vibración debido a que ambos son capaces de vibrar a la misma frecuencia. Los principios de este fenómeno se emplean en la fabricación de instrumentos musicales que tienen caja de resonancia, como guitarras, guitarrones, violines, violonchelos y muchos más. Otro curioso fenómeno de efecto sonoro es el que conocemos como eco. El eco se produce cuando un sonido se encuentra con una superficie que lo refleja. El principio físico del eco se utiliza en instrumentos como el sonar o ecosonda. La velocidad del sonido en el aire es de unos 340 metros sobre segundo. La velocidad del sonido en otros medios varía. Por ejemplo, en el agua, la velocidad del sonido es de 1435 metros sobre segundo. En el hierro es de 5130 metros sobre segundo. Cuando se produce un sonido que se refleja en una superficie rígida, se produce el eco. Para que sean perceptibles tanto el eco como el sonido original, es necesario que la superficie reflectora esté alejada por lo menos 17 metros. Esto se debe a que en ir y regresar, el sonido viajará
34 metros, y para hacerlo requiere una décima de segundo. Este es el tiempo mínimo que debe persistir un sonido para ser percibido por el oído humano. Cuando el sonido se refleja en varias superficies cercanas, ubicadas a diferentes distancias, se produce un eco repetido, el cual da la impresión de que el sonido original persiste. Este fenómeno se llama reverberación. La reverberación resulta sumamente perjudicial cuando se llevan a cabo interpretaciones musicales en lugares que tienen paredes de materiales duros. Para evitar la reverberación, las salas de conciertos, los estudios de grabación y todos los locales que requieren calidad acústica tienen sus paredes revestidas con materiales que no reflejen el sonido. Hola, Arturo. Hola. ¿Qué de nuevo, Pues aquí, mira, trabajando un poco. Bien. Oye, ¿te acuerdas de la tarea que...? Oye, ¿y qué es eso, ¿No te gusta? Pues, no sé. Nunca había oído algo así. ¿Te parece una música muy rara? No. Lo que pasa es que la voz es muy gruesa, ¿no? Grave. Ah, bueno. Es una voz muy grave. Pero no creas que en este tipo de música solo hay sonidos y voces graves. Escucha esto. ¿Qué tal? Oye, qué voz, Qué voz, es muy aguda. Así es, muy aguda. Voz femenina. ¡Hola, muchachos! Oye, eso, hablando de voces agudas. Hola, ¿cómo estás, Cristi? ¿Qué hacen, Oímos voces graves y luego voces agudas. Oh, ¿están estudiando acústica? Sí, ahorita van a empezar con las ondas sonoras y los conceptos de tono, timbre e intensidad. De acuerdo, empecemos con el timbre. A ver, muestra. Veamos lo del timbre. A ver, mira, este disco. Toño, qué bonito. Lo vi hace rato. ¿Qué instrumento es el que se oye? Ay, pues, Bueno, tiene timbre de... Yo no sé. No sé. Son armónicas. claro. Era lo que te iba a decir, La armónica. punta de la lengua. Ay, ¿A poco es tuya? a ver. Qué Claro. bonita. ¿Y si la sabes usar? Ay, ¿qué se me hace que no? No creo. No. Pero identifiquen este instrumento. Tampoco. Es un instrumento de viento. Claro, es una trompeta. ¿Qué tal? Bueno, lo que distingue el sonido de un instrumento del de otro es el timbre, ¿no? Oye, y ya que hablamos del tono y el timbre, falta hablar solo de una de las características del sonido. Sí, la que falta mencionar es la intensidad, Pues, lo que llamamos volumen. Claro. A ver. ¡Alta intensidad! ay, Baja intensidad. A ver. Bueno, ya que estamos hablando de fenómenos sobre el sonido, entonces dinos, ¿por qué aquí no se produce eco ni resonancia? Porque el lugar es muy pequeño y el sonido depende del tamaño y de la cantidad de material absorbente del lugar. El sonido es una vibración que puede transmitirse por diversos medios materiales en forma de ondas longitudinales. Las características fundamentales del sonido son intensidad, tono y timbre. El efecto Doppler es el aumento o disminución de la frecuencia de un sonido. El eco es la reflexión del sonido cuando éste choca contra una pared reflectora. La reverberación es la persistencia de un sonido al reflejarse contra varias superficies. La resonancia se da cuando un objeto vibrante comunica su vibración a otro que es capaz de experimentar la misma vibración a la misma frecuencia. Y todos estos fenómenos se difunden por medio del aire.